Bogotá, la ciudad que nunca termina de contarse. Bogotá no es fácil. Nunca lo ha sido. Tiene casi 8 millones de almas apiñadas a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno es poco y el carácter, mucho. Es una ciudad que ha sido conquistada, incendiada, reinventada y vuelta a conquistar. Que ha parido héroes y villanos, artistas y corruptos, poetas y políticos, a veces la misma persona. Hoy quiero contarles la historia, los personajes, los sabores, los escándalos. Porque Bogotá no se explica. Se vive, se sufre, se ama y se cuenta. Los orígenes. Antes de que llegaran los españoles. Antes de que existiera Bogotá, existía la sabana. Y en esa sabana vivía uno de los pueblos más fascinantes de América, los muiscas. Una civilización que no construyó pirámides colosales ni tuvo ejércitos de miles, pero que desarrolló algo igual de poderoso, una cultura profundamente sofisticada, con comercio, arte, espiritualidad y organización política. Los muiscas habitaban esta región desde al menos el año 600 después de Cristo. Estaban organizados en dos grandes confederaciones, la del Zipa, cuya capital era Bacatá, de donde viene la palabra Bogotá, y la del Saque, con sede en Unza, hoy Tunja. Ambos cacicazgos eran rivales, se disputaban el poder, y ninguno había logrado unificar completamente el territorio cuando llegaron los europeos. ¿Y qué era Bacatá exactamente? Era el centro político y ceremonial del Zipa. Un lugar de intercambio de sal, mantas tejidas y esmeraldas. Los muiscas no eran guerreros de conquista, pero eran comerciantes extraordinarios. Tenían rutas de intercambio que llegaban hasta la Amazonía y el Caribe. Hasta que luego llegaron los españoles. La fundación y la colonia. Cuando todo cambia. El 6 de agosto de 1538. Esa fecha lo alteró todo. Gonzalo Jiménez de Quesada, abogado de profesión y conquistador por ambición, llega a la sabana al mando de una expedición que salió de Santa Marta con 800 hombres y llegó con menos de 200. El resto murió de enfermedades, serpientes, hambre y la brutalidad del camino. Los que sobrevivieron fundaron una ciudad al pie de los cerros orientales, en 12 chozas de paja. Ese es el origen de la capital de Colombia. Le pusieron Santa Fe de Bacatá. Con el tiempo, la gente simplificó, Bogotá. La conquista fue, como todas las conquistas, un proceso brutal. Los muiscas fueron sometidos, sus estructuras sociales destruidas y sus tierras repartidas entre los colonizadores. El sistema de encomiendas convirtió a los indígenas en trabajadores forzados para los colonos españoles. Epidemias de viruela, sarampión y tifus diezmaron a una población que no tenía defensas contra esas enfermedades. En menos de un siglo, la población muisca cayó de forma catastrófica. Pero la ciudad creció. Durante los siglos XVII y XVIII, Bogotá se convirtió en el centro del virreinato de Nueva Granada. Se construyeron iglesias, conventos, plazas. La Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, se volvió el corazón de la vida colonial. Allí estaban el mercado, el cadalso donde se ejecutaba a los condenados, las procesiones religiosas y el poder político. Todo en el mismo lugar, como corresponde a una ciudad que nunca tuvo miedo de la contradicción. Independencia y república. El nacimiento doloroso de una nación. El siglo XIX llega a Bogotá con una pregunta que nadie puede ignorar. ¿Por qué seguir obedeciendo a un rey que está al otro lado del océano? El 20 de julio de 1810 es la fecha en que Colombia celebra su independencia, aunque la historia, como siempre, es más complicada que eso. Lo que ocurrió ese día en Bogotá fue, técnicamente, un motín organizado alrededor de un florero que nadie quería prestar. El comerciante español José González Llorente se negó a prestarle un florero al criollo Antonio Morales, y eso, en el clima político explosivo de la época, fue suficiente para desatar un grito de independencia. Pero el verdadero arquitecto intelectual de la independencia fue otro, Antonio Nariño, uno de los personajes más fascinantes de la historia colombiana. Nariño era un criollo culto, lector apasionado, que en 1794 tradujo e imprimió Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el documento de la Revolución Francesa, y lo distribuyó clandestinamente. Fue arrestado, juzgado, exiliado,
escapó, volvió, fue arrestado de nuevo. Un hombre que pasó más tiempo en prisión que en libertad, pero que nunca dejó de creer en la independencia. Y luego está el hombre que se volvió mito, Simón Bolívar. El Libertador. Un venezolano que terminó siendo el símbolo de toda América del Sur. Bogotá fue su capital, su centro de operaciones, el lugar desde donde soñó con la Gran Colombia, esa república gigante que uniría lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y parte de Perú y Bolivia. El sueño duró poco, se disolvió en 1830, pero Bolívar dejó en Bogotá una huella imborrable. La Plaza Mayor lleva su nombre. Su rostro estaba en los billetes. Y su figura ecuestre en bronce preside el corazón de la ciudad desde 1846. El siglo XIX fue brutal para la República. Colombia vivió 9 guerras civiles entre 1810 y 1903. El país se desangró en disputas entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, entre la Iglesia y el Estado laico. Bogotá fue escenario de batallas, ocupaciones y una interminable inestabilidad política que moldeó para siempre el carácter desconfiado y resiliente de sus habitantes. El Bogotazo. El día que Bogotá ardió. El 9 de abril de 1948. Recuérdenlo. Es posiblemente el día más importante del siglo XX colombiano. Jorge Eliezer Gaitán era el político más popular que Colombia había conocido. Liberal, abogado brillante, orador devastador. Era el candidato presidencial que los pobres, los obreros, los desplazados amaban con una devoción casi religiosa. Era el hombre que le hablaba a la gente de la calle en un lenguaje que entendían. Y eso lo hacía peligroso para muchos. A la 1:05 de la tarde, en plena carrera séptima del centro de Bogotá, un hombre llamado Juan Roa Sierra disparó 3 veces contra Gaitán. Murió minutos después en la clínica central. Lo que vino a continuación fue un apocalipsis urbano. La noticia se regó por la ciudad como pólvora. La gente salió a las calles enloquecida de rabia y dolor. El centro de Bogotá fue literalmente destrozado e incendiado. Tranvías volcados, edificios en llamas, saqueos, muertes. Se estima que entre 3.000 y 5.000 personas murieron en los días siguientes. El Palacio de Justicia, hoteles, teatros, el Palacio Arzobispal, todo ardió. El Bogotazo, como se le conoce, no fue solo el asesinato de un hombre. Fue el catalizador de la violencia, ese periodo oscuro entre liberales y conservadores que mató a más de 200.000 colombianos en los años siguientes. Fue el inicio de una herida que Colombia todavía está cerrando. Y hay un dato curioso, casi de película, en Bogotá ese día, asistiendo a una conferencia internacional de estudiantes, estaba un joven cubano de 21 años llamado Fidel Castro y también otro joven de 24 años llamado Gabriel García Márquez. El Bogotazo cambió sus vidas y su visión para siempre. Artistas e intelectuales, el alma de Bogotá. Para una ciudad que ha vivido tanto, tiene mucho que expresar. Y Bogotá ha parido pinceles y plumas que la trascienden. Empecemos por las letras. Donde destacan José Asunción Silva, Jorge Zalamea, María Mercedes Carranza, Rafael Pombo, Soledad Acosta de Samper, Mario Mendoza, Juan Gabriel Vázquez, Santiago Gamboa, Nicolás Gómez Dávila, Eduardo Carranza. En la pintura, Bogotá tiene a Fanny Sanín, Luis Caballero, Gonzalo Ariza, Miguel Ángel Rojas. En la escultura, Doris Salcedo, Felisa Burstín, Nadine Ospina y Ena Rodríguez. Bogotá hoy es una ciudad que no termina de definirse. Y quizás eso es lo más fascinante de ella. Es, en definitiva, el retrato exacto de Colombia, compleja, contradictoria, desigual, pero vital. Llena de gente que no se rinde. Que trabaja, que crea, que protesta, que sueña. Una ciudad que todavía está escribiendo su historia. Y que, estamos seguros, va a seguir sorprendiéndonos.